Estamos para mostrarles hoy los módulos transportables del APTI. Estos módulos que se fabrican en planta, que se hacen con paneles SIP, que se trasladan y se hacen íntegramente en fábrica. Vamos a charlar sobre cómo se hace, cómo se izan, cómo se transportan y les vamos a contar todo. Estamos con Ale Borrachia, quien es creador y desarrollador de este mundo de módulos que vamos a contarle ahora. Y nada, gracias por estar acá, por contarnos y contanos, ¿qué es este mundo? ¿Qué es esta juguetería? Bueno, gracias, Guille. Bueno, qué sé yo, es la juguetería en donde estamos jugando juntos desde hace ya casi un año, ¿no? De trabajo, pensando cosas. Y me parece que viene un poco todo esto de los módulos, de poder hacer obras acá en un ámbito como de control, ¿no? En donde todo eso es parte de un proceso sistematizado, donde las piezas salen terminadas, las subís a un camión, las llevas y las pones en el lugar. Tiene mucho que ver con una especie de respuesta a lo que nos está pasando como disciplina, ¿no? En términos de cómo se lleva adelante hoy un proceso de obra de manera tradicional, ¿no? Donde todos sufrimos los embates del clima en una obra o incluso de la mano de obra o el operario sufriendo, ¿no? Del clima, de elementos pesados que mueve, de sistemas que son hoy casi arcaicos en cómo se piensan dentro de un proceso, en donde vos construís una pared, picás para pasar un caño, revocás, ¿no? O construís, revocás y después picás para pasar un caño. Creo que lo que estamos haciendo acá es un poco una reacción a ese mundo de trabajo en el que los dos participamos de hace muchos años y que hoy nos hemos encontrado para plantear una solución muy diferente. Sí, yo siempre cuando arrancamos las charlas, a veces que nos preguntan, decís, te vestís distinto, comés distinto, te comunicás distinto que hace 20 años, lo que seguimos haciendo igual es construir. Claro, lo cual exacto. También esto es como diciendo, che, ya no podemos seguir igual. Sí, exacto. Y después hay otro tema también, que es, bueno, las obras hoy tienen una implicancia para el mundo en términos de ambiente, que son insostenibles, ¿no? El proceso de obra, de una obra clásica, ¿no? En términos tradicionales, no importa la materialidad, está atada a ciertos procesos que son insostenibles. Nosotros lo que estamos acá pensando, más allá del diseño puntual, de un módulo que nos puede a nosotros parecer interesante y a otros tal vez no, claro. O sea, más allá de eso, estamos pensando en un sistema de construcción en donde lo regional tiene mucho que ver con el proceso de trabajo, en donde vos podés pensar desde esta fábrica en Neuquén, desde Tao, en una serie de intervenciones cercanas a esto, con productores locales que te van aportando, no por ahí la estructura de la pieza, pero sí todo lo que tiene un tipo de revestimiento. Adentro. Exacto, hasta llegar a, si es para el mundo hotelero, hasta llegar, no sé, al acolchado, a los distintos componentes que hacen a la habitabilidad, ¿no? Del módulo pensando en un habitáculo hotelero. Y que si tenemos que hacer algo para el norte, bueno, la idea es que el APTI como concepto se traslada a distintos puntos del país generando estas redes regionales. Entonces, no es solo el diseñar un módulo y poder fabricarlo y poder venderlo y poder llevarlo hasta el lugar, sino que también está atado a una urdimbre, ¿no? Institucional, sí, productiva. Y nos pasa cotidianamente que por ahí empezamos con este tipo de trabajos en distintos lugares y hay hasta ciudades de 15, 20.000, 25.000 habitantes que están preparadas para esto. Exacto. Por ahí no están preparadas porque tienen la fábrica de ladrillos o tienen otro tipo de llegada de materiales de otros lugares muy lejanos, pero esto se puede armar tranquilamente de manera local, sí, con intervención local, con un pequeño carpintero, con un herrero, con un zinguero, tranquilamente, y dar ocupación a ese mundo o a ese micromundo que lo va a ocupar, ¿no? Sí, y en términos de lo ideal, es muy probable que algunos de estos procesos que nosotros estamos pensando todavía no se puedan cumplir al 100%, pero que de aquí a poco y empujándolos, ¿no? Con este tipo de pensamientos podamos lograr que incluso haya cierta mano de obra capacitada en lugares en donde hoy no está capacitada, porque vamos haciendo capacitaciones a medida que cada uno de estos módulos se construye o que cada fábrica se monta, y además materiales que hoy no son regionales, pero que pueden ser regionales tranquilamente. Quizás no en sus procesos integrales, pero sí por ahí en sus ensamblajes. Sí, sí, o en su proceso final, o en su modificación, o en lo final. Claros ejemplos como lo de las escuelas técnicas, la colaboración de escuelas técnicas, capacitación sobre eso. Ahora, digamos, todo este mundo hoy basado también en un sistema constructivo como son los paneles SIP que te resuelven, sí, digamos, las tres cuestiones de un envolvente más importante, que es, en el caso de este tipo de módulo, que sea liviana, que sea
sea térmica y que sea estructural, digamos, lo tenés bastante resuelto y bastante sencillo de ejecutar. Sí, la facilidad, ¿no?, de construcción también estamos hablando recién de la capacitación y de los operarios, hace que levantar un panel que ya es la parte estructural de una pieza que se conforma y que no es mucho más que una caja, en definitiva sea muy sencillo. Mirá, acá estamos en el piso de un módulo que es como un LAPTI 20, si no me equivoco. Después vamos a subir imágenes y vamos a recorrer los distintos procesos. Esto está armado en 4 horas de trabajo de una mañana. ¿Sí? Esto ya es la base estructural con las soleras lista para recibir los paneles de muro y pasar a este tipo de proceso donde ya está el piso, están los caños estructurales del sistema de izaje, que también es importante. Diseñamos y generamos un sistema de izaje propio, sin necesidad de perchas, sin necesidad de ningún tipo de situación adicional. Y esto ya está esperando directamente a través de esas zapatas terminar de colocar muros y avanzar. Y están todos los detallecitos de diseño, puertas, etcétera. Estamos en un LAPTI 20 de 10,5, es hoy por hoy de la serie de estos primeros módulos que estamos armando, es el más grande, es el que tiene dormitorio, baño, cocina y estar comedor. O sea, empezó por el dormitorio porque estamos ahora justo parados en ese lugar, pero en definitiva esto pasa de ser una pequeña pieza de módulo habitáculo metido en la naturaleza hasta escalar a que ya es prácticamente una casa, ¿no? Está muy ahí de agregarle un dormitorio más y tener 30 y pico de metros estamos hablando en este módulo particular. Sí, es una casa obviamente con las restricciones que puede tener estas piezas que están pensadas para perderlas en la naturaleza, ¿no? Particularmente esta se va a un bosquecito, entonces la relación que tiene el habitante con su exterior hace que vos puedas reducir algunos metros cuadrados y pensar que, bueno, en gran parte del año mucho va a pasar por fuera, pero que adentro tengan las comodidades necesarias y suficientes como para estar a veces corrido del clima en lo que necesita. Sí, mientras que charlamos vamos poniendo imágenes de los LAPTI 20 que fueron a la bodega Trina en Río Colorado, para que se entienda también un poquito la escala del bichito, de este monstruito tipo Star Wars terminado, que sale de acá completamente final, y cómo es, digamos, el corazón de este mundo. Y a ver cómo lo vemos, caminamos para allá y vemos cómo es. Dale. Sí. Estábamos viendo hoy justo algunos detalles de terminación, y cuando Guille dice esto es el corazón, o sea, en el corazón está todo, porque en cada uno de los encuentros, en cada una de las posiciones que tienen las piezas, empezamos a definir absolutamente todo, desde dónde pasan los caños para optimizar el sistema de vertido o de recolección de agua, hasta dónde finalmente termina de ponerse una mesa o un sillón para poder estar, ¿no? Todo esto está como muy imbricado con la decisión final, que es que el habitante pase una muy buena estadía muy cerca de la naturaleza. Sí, y todos estos detalles de encastres, de saldos de un lado y del otro para que estructuralmente el módulo se convierta en un todo, que se pueda izar fácilmente. Son bichos que van a terminar pesando 5.000 kilos, 5.500 kilos, los grandes estos de 10 metros, capaz que unos kilos más, depende del revestimiento que se coloque, y los bichitos chiquititos de 5 metros estás en 2.700 kilos, que es, digamos, muy sencillo de mover. Una hidrogrúa o un sistema de izaje relativamente normal lo puede mover sin problema y instalar. Y como tiene el sistema de izaje propio, que es, digamos, la clave del tema, lo vas a poder mover las veces que quieras. Bueno, a ver, hay mucho dicho sobre esto, pero hoy vivimos en una sociedad en la que vos abrís una aplicación, ves la foto de la comida que querés comer y esa comida llega a tu casa en media hora. Pensar en términos de una casa, ¿no?, de un lugar de habitación, en ese mismo sentido, cosas que por ahí en otros lugares del mundo ya están ocurriendo, pero que acá tal vez estamos todavía lejos, creo que es un poco nuestro destino a futuro, ¿no? Que vos puedas entrar y decir, bueno, quiero este habitáculo con este kit de afuera, con este deck, con esta terminación. Todo eso viene atado a una cantidad de sistemas, ¿no?, que recuperan energía, que consumen menos, que generan calor, por ejemplo, de agua con energía solar. Vienen atados a todo eso y terminás como teniendo muy rápido sobre algunas pequeñas decisiones, temas estéticos, terminás teniendo tu casa o tu ampliación de tu casa en muy poquito tiempo en el lugar donde la vas a implantar. Y en todo caso, si elegís una locación remota o una situación de un proyecto hotelero, tenés poco impacto ambiental porque es un bichito que se saca y se pone, digamos, relativamente fácil.
y tenés encima la posibilidad de cambiarlo de lugar si es que el lugar que elegiste querés hacer otra cosa o querés llevarlo a un lugar un poquito mejor, más lindo, menos lindo, digamos. Te da la posibilidad de tener algo casi etéreo, algo que está apoyado en el piso, sin estructuras fijas, sin plateas, casi elevado de la naturaleza, inclusive en el diseño, todo lo que es del deck, digamos, y el lugar de circulación está planteado en el techo. Sí, sí, es como la misma idea que contabas vos de separarse del suelo para dejar que las escorrentías del lugar sigan siendo las mismas, que el agua que pasaba por ahí siga pasando, es como esta idea de subir cierto paisaje a la cubierta. Vos recuperás ese suelo que le robaste al usuario en ese lugar o incluso al mismo terreno, porque todo el alimento de pájaros, toda la parte que por ahí consumía este pequeño espacio que ocupaste, va a parar ahí arriba. Y creemos, el tema del mundo hotelero también tiene una implicancia mayor, porque vos tenés una rentabilidad inmediata. O sea, vos compraste un Lapti, lo pusiste en el lugar en donde pensás recibir a tus huéspedes y al otro día estás ya recibiendo como el estipendio de alquilar una habitación. Cuando pensando en términos de una obra tradicional, ese proceso te podría llevar años. Sí, es ponerle la cama, equiparlo y a funcionar. Bueno, sí, todo este proceso, ahora, como decía Guille, estamos en el más chiquito de la serie, pero todo este proceso tiene ya más de un año de trabajo, en donde lo importante fue primero definir lo conceptual, hacia dónde queríamos ir, qué queríamos hacer. Después hubo una serie de procesos de trabajo que terminaron en dibujos de computadora, en donde vos verificás la relación de cada pieza con el paisaje, verificás sus interiores, verificás algunos temas de materiales. Después pasamos a unos manuales de construcción, de fabricación, muy precisos, en donde cada detalle está terminado, pero todo el tiempo hay un ida y vuelta con la fábrica, porque sobre cada cosa podés seguir como trabajando, ¿no? Hasta de lisaje, esto que contábamos antes, cómo el lisaje interviene en el proceso de armado y entonces eso se vuelca de nuevo a la carpeta. O sea, esto es un sistema dinámico. El propio diseño de la pieza para el lisaje, para que quede acorde, no es un, digamos, porque sí un gancho, es una pieza diseñada para poder que estéticamente quede bien en el techo, en este caso del módulo, todo el desarrollo de esas cosas. Y no sé, en una semana vamos a tener este ya terminado, como listo para salir, igual que los otros que también están en todo este sistema de trabajo. Y vamos a poder verificar eso en el interior. Pero lo importante para todo esto es que en realidad es un proceso muy dinámico, ¿no? Que todo el tiempo está probando y buscando sobre cuál es la mejor tecnología y la mejor respuesta para cualquier situación que al final tengas que resolver. Sí, partir de la base de un módulo liviano, que sea fácil de transportar, que su transporte no genere patologías en los interiores o en las terminaciones, que térmicamente tengas resuelto que con muy poquita energía calientes o enfríes, digamos, ese lugar, que encima esté etéreo del piso, quiere decir que la llegada al lugar o la intervención en el lugar no necesita ni de desmontes, ni movimientos de suelo, ni de ninguna de esas cosas. Lleva un proceso para que todo sea perfecto, que todo sea ajustado, casi como una pieza de relojería, casi como si fuera a comprar una cajita de Lego y llegar y decir, y armo el Lego en mi casa. Los manuales perfectos sobre los insumos, los materiales, los milímetros de ajuste, y obviamente después pasar a la juguetería real y ver que el hecho que se diseñó, se proyectó, queda con esa escala, con ese detalle, con ese nivel, porque también las piezas chiquitas son muy fáciles de observar las situaciones que no están bien, digamos, ¿no? Que los detalles. Es una maqueta en escala real en donde vas probando. Pero lo importante también de todo esto que vos decías es que, digamos, si bien nosotros estamos trabajando en esto, supongamos hace un año o un poquito más, y esto es el resultado de ese trabajo previo, ¿no? Hay una gran experiencia, tanto por ahí del estudio, desde mi lado, con ciertos experimentos constructivos, como de tu propio estudio, Guille, o del tema de Tao y todo lo que Tao fue como asumiendo, ¿no? Como desde la fabricación de paneles a todo lo que implica o rodea eso en la construcción de una vivienda. Y hoy estamos parados en uno de los pequeños módulos, pero ahora ya con todo este bagaje, este background de conocimiento, estamos armando sistemas de casas completos. Y creo que, bueno, nada, es como la manera natural en que las cosas van pasando y sucediendo. Uno va aprendiendo, va trabajando sobre lo que aprendió, va usando alguno de esos aprendizajes y llevándolos para adelante, descartando algunos otros que fracasaron, y hoy creo que estamos poniendo al servicio del APTI todo el conocimiento de muchos años de trabajo y nos está dando mucha satisfacción. Sí, y con la proyección creo que más importante de lo que vos dijiste antes, poder lograr estructuras sostenibles en distintos lugares del país,
con distintos actores de los distintos lugares, con distintos materiales, pero todo unido a que la solución constructiva y el hecho constructivo sea en el marco de una estructura de sostenibilidad, de economía circular, de intervención de actores muy puros, ¿no? Sin intermediarios que por ahí terminan haciendo engorrosas algunas acciones. Pero bueno, ahora vamos a ir un segundito a mostrarles uno de los módulos disparadores de esto que está terminado, que está bastante avanzado, como para ya cerrar y contarle algunos detalles de materiales y algunos tips para que puedan ver cómo viene y cómo sigue esta historia. Bueno, el H7. Sí, el H7 es como un poco el inspirador de todo esto, ¿no? Es el primero de la serie, es en el que pudimos probar algunas de estas ideas, ¿no? Que ya teníamos desde el punto de vista conceptual. También para mí en particular fue el momento de aprendizaje con el tema de los paneles, con el sistema, que ustedes ya venían con una experiencia muy grande en construcción y para nosotros veníamos trabajando con madera, pero no con este sistema en particular. Y creo que bueno, es hoy como un poco el que impulsó todo esto, pero también es tal vez marque como algunas cosas que ya hemos dejado atrás. Estamos pensando en otras terminaciones, en otros detalles. Hemos sumado hoy a todo el mundo de las piezas que construimos para el APTI una serie de artefactos pensados o para la náutica o para los motorhome que le dan unas cualidades muy interesantes, ¿no? Pensar que una ventana es ultra hermética y que tiene, ¿no?, este nivel de terminación que hoy tiene todo lo que son las piezas náuticas y sumarlo a lo que puede ser la batería de detalles que componen una casa, es casi como un paso natural, ¿no?, en todo esto que venimos pensando. Este es el tipo de sistemas de apertura para poder acceder a conexiones de agua, conexiones eléctricas que se ponen en el exterior, absolutamente herméticas y de una calidad de terminación. Igual recién decías, fue el aprendizaje, sí, nosotros con los paneles teníamos también bastante aprendizaje, pero este desafío de hacer algunas cosas inclinadas, perfiles, hubo preensambles de piezas de encastre que creo que nos dio un know-how, digamos, enorme con respecto a cómo seguir. Este módulo que estamos acá ya se movió 3 veces, cargado en camión, un módulo que pesa casi 9.000 kilos, que tiene unas dimensiones del ancho importantes inclusive, y sin embargo, digamos, no tiene ningún tipo de inconvenientes, de problemas, algún ajuste pequeño y se puede mover las veces que uno quiera. El H7 tiene una dimensión justa, ¿no?, para que pasen ciertas cosas, pero optimiza esa dimensión para que además de que pasen como diversificadas. O sea, vos tenés, en este espacio donde estoy yo, podés tener la cama, que en realidad esto hace de cama, solo pones un colchón, y tenés con solo la apertura de una ventana acá, tenés la posibilidad de salir a un balcón, o de tener acá tus valijas, o de subirte a este espacio y recostarte o sentarte para ver el paisaje, y tiene esta condición de relación con el cielo, que es muy interesante. Acá no lo estamos viendo con árboles, pero imagínense esta pieza en un bosque, y vos tenés ahí la copa de los árboles, los animales que están como atados, asociados a ese momento de la copa de los árboles, y podés estar acá sentado disfrutando de eso. Y después, bueno, eso se recupera también subiendo a la cubierta y tenés un lugar de descanso cercano a la copa. Creo que en una pequeña pieza tenés todas las maneras en las que te podés encontrar con la naturaleza en esta idea de habitar el paisaje controlando el clima en un interior. Resoluciones casi de mecano, casi de la posibilidad de ir cambiando a medida que vaya necesitando, comer, guardar algún tipo de valija, todo lo que tiene que ver con el área de cocina, una heladera, una bacha, el área para una ducha, ¿sí?, que fácilmente nos permite cerrar. De este lado tenemos la parte del baño, la apertura oscilobatiente de este tipo de ventanas que nos permite dosificar también el calor que podamos obtener de este tipo de sistema de calefacción. Todo pensado como para convivir con el entorno, con tiempo, con paciencia, sin estar demasiado apurado por resolver algo que uno está en estos lugares para intercambiar con la naturaleza y con uno mismo, ¿no? Sí, es una carpa, en cierto punto, con las comodidades de una casa. Bueno, Ale, para no hacerla más larga, porque si no nos quedamos hablando, hacemos un capítulo. Nada, gracias por estar con nosotros. No, un placer.
La verdad que me encantan los videos que ya vi del canal, me parece que es una manera de comunicarse con la gente y contar algo que tiene que ver con nuestra disciplina, pero que no siempre llega al público en general, ¿no? Que no ve el detrás de las cosas, ve los resultados. Así que creo que es fundamental, así que cuando necesiten yo acá estoy. Bueno, gracias. Bueno, si te gustó el video, si te gustó el contenido, danos like, mandanos comentarios, hacenos preguntas, que estamos ahí atentos a lo que nos consulten y necesiten. La idea de estos videos es que podamos intercambiar info, así que estamos a disposición.